Hoy nuestro Real vuelve a nacer, solo los fieles lo vamos a ver. Pienso en el escudo, se me endereza la piel. Futboleras, vídeo nuevo para hablar de las novedades de la Liga LEB Oro de baloncesto, Liga Femenina Endesa, Liga Femenina 2 y Liga EVA de cara a la próxima temporada. Y vamos a hablar de estas competiciones porque tenemos representantes aragoneses en ellas, y qué mejor que saber cómo va a ser el sistema de competición la próxima temporada y ver también cómo va a ser el funcionamiento de esta competición respecto a la temporada acabada, finalizada, y a ver cuántos equipos van a competir en ella. Vamos a empezar por la Liga LEB Oro, donde tenemos al equipo oscense del Levitec Huesca. La próxima temporada va a estar conformada por 19 equipos que se dividirán en dos grupos, un grupo de 10 y otro grupo de 9, y una vez finalizada esa fase de grupos se clasificarán los 5 primeros de cada grupo para formar el grupo de clasificación que luchará por subir a CB, y los otros 9 conjuntos pasarán al grupo de la permanencia. Al término de la liga regular, el campeón liguero logrará la primera plaza de ascenso a la Liga Endesa CB, mientras que la segunda plaza se pondrá en juego en el formato Final Four tras la disputa de una primera ronda de playoff. Los últimos 4 equipos del grupo por la permanencia descenderán a la Liga LEB Plata. Va a ser una competición y una temporada muy entretenida, bajo mi punto de vista. El inicio de la liga regular será el viernes 16 de octubre, la Copa Princesa de Asturias será el viernes 22 de enero y el final de la primera fase será el viernes 5 de marzo. Para la finalización de la liga regular el viernes 14 de mayo, los playoffs con los cuartos de final del jueves 20 de mayo al viernes 4 de junio y la Final Four el 12 y 13 de junio del 2021. Una competición a LEB Oro que la próxima temporada yo creo que va a estar muy entretenida y muy reñida, y esperemos que el Levitec Huesca pueda hacer un muy buen papel y una muy buena temporada, y por qué no soñar con esos posibles playoffs de ascenso a la ACB. Pasamos a la Liga Femenina y Liga Femenina 2, tendría que ser la Liga Femenina Endesa, que es primera, y Liga Femenina 2, que es la segunda. Empezamos por primera, y donde tendremos al Casamón Zaragoza, que se unía con el Stadium Casablanca, que pasará a tener 16 equipos y que empezará la Supercopa el sábado 12 y domingo 13 de septiembre, y el inicio de la liga regular sábado 16 de septiembre, para el final de la primera vuelta sábado 19 de diciembre, la Copa de la Reina del 4 al 7 de marzo y el final de la liga regular sábado 3 de abril. Luego los playoffs, los cuartos de final, que van a ser a ida y vuelta del 7 al 10 de abril, semifinales de los playoffs que también serán a ida y vuelta del 14 al 17 de abril, y la final de los playoffs, que es al mejor de 3 partidos, del 21 al 28 de abril. Pasamos ahora a conocer cómo va a ser la Liga Femenina 2, donde tendremos al filial del Básquet Zaragoza, y es que la Liga Femenina 2 estará compuesta por 42 equipos divididos en 3 grupos A, B, C y D, y el inicio de la liga regular será el sábado 3 de octubre, para la finalización de la primera vuelta el sábado 19 de diciembre y el final de la liga regular el sábado 27 de marzo, con la fase de ascensos del 8 al 11 de abril, y así sería esta Liga Femenina 2, que también tiene muy buena pinta. Pasamos a conocer la Liga EVA, que de momento sabemos que vamos a tener 4 equipos aragoneses: Alfindén, Almozara y el Olivar, que ya compitieron el año pasado, y CBZ, que este año celebra su 40 aniversario y fue uno de los fundadores de la Liga ACB e incluso representó a Zaragoza antes de que llegara al Básquet Zaragoza que conocemos actualmente,
y conocido como CAI Zaragoza, luego Networks Zaragoza, y ya pues dejó de competir, sus categorías base no, para luego tener equipo en primera aragonesa y ahora volver a Liga EVA. Vamos a saber un poco cómo va a ser esta competición. La fase de ascenso sabemos que es del 13 al 16 de mayo y que va a haber, sabemos un calendario de la conferencia C que está dividida en 3 grupos de 12 equipos, que es donde tendremos al conjunto del CBC Zaragoza y suponemos también que el Olivar, Almozara y Alfindén. Empezará el 18 de octubre para finalizar el 17 de abril, la fase regular del grupo donde tendremos a los aragoneses, por lo menos al CBZ, y todo apunta a que también estarán sus compañeros el Alfindén, el Almozara y el Olivar. Espero que os haya gustado el vídeo, futboleros, darle like, suscribiros, nos vemos en otro vídeo y sobre todo desearle muchísima suerte a todos aquellos que están con la selectividad o ahora actualmente conocida la EBAU, la prueba de acceso a la universidad, que espero que os vaya muy bien, que logréis vuestro objetivo, que es sacar muy buena nota para poder realizar la carrera que queráis, y espero que os haya gustado el vídeo y que os hayáis entretenido un poco de tanto examen y tanto estudiar viendo las novedades de las categorías de baloncesto. Así que nada, nos vemos en otro vídeo, futboleros, pasar buena semana, hasta otra, adiós. Vamos chavales, mantengan la calma, vamos a salir de esta con nuestras armas. Nuestro león volverá a rugir, pase lo que pase, vamos a sobrevivir. La Romareda significa sonreír, aunque a veces no os toque sufrir. Si quieres saber todo de este team, tú te deberás suscribir. Yo en la Romareda a TV.